Hola, amigos todos y también hermanos. El saludo siempre es igual, pero debe ser profundo cuando decimos las cosas que sean de verdad. Pues bien, estamos entrando en el lunes 7 de mayo del año 2018, en el vídeo para nuestro orden, el 157, y en el ciclo que estamos es el B de la liturgia de la Iglesia Católica. El evangelista es el mismo en el capítulo 15, del 26 y siguientes, y después pasa al capítulo 16, el 4 y siguientes. El relato es el siguiente. Si os recuerdo un poco, hablábamos el domingo anterior, día 6 de mayo, sobre el amor. Si cogemos el amor de Jesús, nos amaremos de verdad unos a otros. Pues bien, escuchamos este nuevo relato que nos promete algo. Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de las sinagogas, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. ¿Qué está prometiendo Jesús? Pues ya lo dice: el Paráclito. En el cuarto evangelio, que es de Juan, el Espíritu es nombrado como Paráclito, debido a la etimología de la palabra parakletos, el que es llamado al lado, el que acompaña. En español se ha traducido por abogado defensor o incluso consolador. La comunidad juánica, que también había designado como Paráclito al propio Jesús, vive en la certeza de estar siendo inspirada y conducida por el Espíritu, incluso o sobre todo cuando es excomulgada y perseguida, y aunque sus verdugos piensen que al perseguirla están dando culto a Dios, como nos ha relatado el Evangelio. Vivir desde el Espíritu, ¿qué es? Es justamente lo opuesto a vivir, ya te lo supones, ¿no?, desde el ego, desde el egoísmo personificado. La persona genuinamente espiritual, más allá de los
estereotipos vinculados a esta palabra, se caracteriza fundamentalmente por ser una persona desapropiada o desfigurada de su ego, de su yo, de su egoísmo. Al no vivir en esa identificación, es manifiesta su libertad interior, su disponibilidad y su amor, y su donación. Sin embargo, seres complejos, como somos cada uno, tal desapropiación no depende de la voluntad que algunos piensan, sino de la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y también de la libertad de aquellos condicionamientos a menudo grabados con fuerza en nuestro psiquismo, que nos hacen vivir encerrados de una manera defensiva, por más que nos parezca irracional. De ahí que necesitemos del trabajo psicológico para posibilitar que, gracias a la comprensión espiritual, podemos vivir de la manera descentrada que la sabiduría nos muestra. Y es que el ser humano, hermano y amigo que me escuchas, tiene tendencia a absolutizar todo aquello a lo que se aferra o que simplemente le parece importante en la vida. Lo hace desde su necesidad de seguridad, que busca algo absoluto en lo que hacer pie para que no se pueda tambalear. Desde esa tendencia puede caer en la trampa de absolutizar incluso la espiritualidad. Cuando eso ocurre, se está buscando un atajo para evitar aquello que no se quiere ver. Sin embargo, la invitación no solo no resuelve nada, sino que encarece los problemas y complica que se resuelva. No existe ningún absoluto personal, ningún objeto del tipo que sea, ningún algo manejable que nos otorgue la seguridad definitiva. Solo existe una certeza, que es una con lo que es, la certeza de ser, la certeza de ser persona. Pero precisamente porque abraza todo lo que es, nos lleva a entender a todo lo que parece, sin recurrir a la invitación ni a cualquier otra trampa. He aquí la dimensión más grande del hombre, esa psicología que le da la misma vida. Pues bien, la pregunta va por esa absolutización. ¿Descubro en mí la tendencia a absolutizar algo? ¿Y qué absolutizo? Somos muy dados porque queremos tener seguridad. Y esa es la tendencia que a veces nos pierde. Pues bien, mirado bajo este punto, Jesús avisa a sus discípulos que va a tener que soportar la peor violencia que una persona creyente puede sufrir. Se trata de la violencia de la propia religión. Los discípulos de Jesús eran judíos y Jesús les dice que los van
a expulsar de la sinagoga, es decir, que la religión de ellos y de sus padres los van a excomulgar. Más aún, llegará el día en quien los mate pensará que así da culto a Dios, como hemos dicho antes. De aquí que sufrir persecución por los poderes civiles, militares o religiosos de otras religiones distintas de la propia es siempre difícil de soportar, porque somos humanos. Pero sentir que es tu propia religión la que te margina, te desprecia, te persigue y te amenaza, eso es mucho más duro. Porque entonces el sufrimiento físico y moral se suma la duda, la inseguridad y el miedo a vivir equivocado. Al desprecio de los demás se suma el autodesprecio. La destrucción que se vive en esos casos es total. Y además hay que vivir tal destrucción en soledad, porque por lo general te miran con recelo y sospechan hasta lo de tu propia religión. Esto es lo peor de todo. Pero siempre hay una salida, que es la consecuencia de todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque la violencia religiosa puede llegar más lejos. Dice Jesús que se dará el caso en quien te mate pensará que da culto a Dios. La perversión más asombrosa, el culto divino convertido en culto asesino. Nos surge a los humanos una pregunta fuerte. ¿Cómo es posible llegar a semejante contradicción? Pues muy sencillo. Desde el momento en que pensamos en Dios como el trascendente, Dios ya no está a nuestro alcance. Nadie lo conoce y por eso cada cual lo piensa o lo imagina como le conviene. Nos hacemos un Dios a nuestra manera, a lo que nos conviene. Y le puede convenir que Dios justifique las venganzas, los odios y los asesinatos. Pues bien, un Dios deshumanizado es el mayor peligro para los mortales, porque de esa manera estamos viendo en Dios que está deshumanizado, es decir, que no es humano, que no nos quiere como nos han dicho, y esto es peligroso. Por eso el examen, la gran pregunta era sobre el amor, como hemos dicho en otros capítulos que hemos visto. Por eso tenemos que no absolutizar nada, solamente es absoluto Dios, y es el único que tiene el gran amor. Dios no está deshumanizado, lo hemos deshumanizado nosotros. Pues bien, con esta idea seguimos nuestra celebración y lo dejamos para el día siguiente, en que nos hablará Jesús sobre todo, que nos envía a hacer y vivir en ese auténtico amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Pues bien, un abrazo, un gran amor
para que nos amemos de verdad como hermanos. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.